del Evangelio según San Mateo. Vamos a ver las genealogías. ¿Qué son las genealogías? Ustedes seguramente verán en la Biblia que dice genealogía de Jesús, genealogía de Adán, genealogía. Este término, esta expresión se utiliza muchas veces. Vamos a ver que la genealogía es un tratado o un documento de generaciones, ¿sí? Es un documento donde están allí plasmadas las generaciones, los antepasados. En el caso bíblico, presenta la línea de ascendientes o antepasados de Cristo. Esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, ¿sí? Versículo 1 al 17. Usted lo puede leer en su casa, sí, porque yo no se lo voy a leer porque es largo, pero ahí empieza con dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo que decíamos anteriormente, que mencionan a David y Abraham, los dos pactos importantes para el pueblo de Israel. Entonces aquí se hace mención, Mateo le menciona esto, les recuerda esto, y allí comienza a explicar de dónde viene Jesús, de quién es hijo Jesús, ¿sí? Entonces, los judíos le prestaban gran atención a la genealogía. Mateo muestra la genealogía de José y muestra a Jesús como heredero legal de las promesas dadas a Abraham y a David. Mateo registra el nacimiento virginal de Cristo para demostrar cómo se cumple el Antiguo Testamento cuando enseña que el Mesías ha de nacer de una virgen y que debe ser no solamente el hijo de David, sino también el hijo de Dios. Quiero que ustedes lean en su casa, en su tiempo, cuando ustedes saquen ese tiempo para ustedes lean estos capítulos, Isaías capítulo 9, verso 6 y Mateo capítulo 1, verso 18 y 25. Vamos a ver también que en este libro de Mateo se hace mención, se habla acerca de los Herodes. ¿Quiénes fueron los Herodes? ¿Quién fue Herodes? Fueron una dinastía, ¿sí?, de Idumea, de reyes, que bajo el gobierno romano lograron el dominio de Palestina, poco antes de la venida de Cristo. Tenemos a Herodes el Grande, ¿sí?, según San Mateo, vamos a leerlo, capítulo 2, verso 1 al 19, Lucas, capítulo 1, verso 5. Este obtuvo y retuvo el trono por medio de crímenes, era cruel, y fue este que mató a los niños en Belén en un intento de matar a Cristo. ¿Ustedes recuerdan? Vamos a leer el libro de San Mateo. Usted puede leer allí el capítulo 1, versículo 18, y vamos a ver a este Herodes el Grande, ¿sí? Este fue cruel, y este fue el que dio orden para matar cuando fueron aquellos reyes a consultarle, aquellos magos, fueron a consultarle. Él le dijo, bueno, ustedes vengan y díganme dónde está, ¿sí? Entonces él allí después dio orden de matar a todos los niños menores, ¿sí? Porque él buscaba para matar al niño. Así que este hombre, Herodes el Grande, fue un Herodes cruel. Después tenemos a su hijo Herodes Antipas, que dio muerte unos 33 años después a Juan el Bautista, ¿sí? Y este también escarneció a Cristo. Luego tenemos a Herodes Agripa, 14 años más tarde mató a Santiago el apóstol. Y su bisnieto Herodes Agripa II, 16 años después, fue el rey ante quien fue juzgado Pablo, que nos relata el libro de Hechos, capítulo 25, versículo 13, y Hechos 26, 32. Yo les voy a pedir que ustedes puedan estar leyendo estos versículos, ¿sí? Porque esto es importante. Ustedes pueden hacer pausa al video, pueden ahí leer este versículo para que ustedes puedan corroborar lo que les estoy diciendo. Por ahí no voy a tomar tanto tiempo en el video porque para poder subir más rápido las clases, ¿sí? Entonces trato de acotar un poquito, de hacerla un poquito más corta. Voy a evitar leer algunos versículos para que justamente no se me haga tan extenso. Vamos a ver quién fue Juan el Bautista. El capítulo 3 relata el ministerio de Juan el Bautista. Podemos ver allí, mis hermanos, el ministerio de este hombre de Dios. Su ministerio era preparar a la nación para la venida del Mesías. Él tenía que preparar a la nación.
por el rito del bautismo, por el cual era simbólico del lavamiento del pecado, que sería efectuado por la muerte del Mesías, ¿sí? Jesús fue bautizado para cumplir con toda justicia. Él no necesitaba arrepentimiento, pero con este acto se identificaba con el hombre como representante de la humanidad, y como su misión era destruir las obras del diablo, era conveniente y adecuado que empezase su ministerio con victoria sobre el adversario, Satanás. El capítulo 4, que es el capítulo de las tentaciones, vemos el triunfo de Jesús sobre Satanás, ¿sí? Porque él fue tentado allí, dice la palabra del Señor. Vemos ahí en el capítulo 4 la tentación de Satanás a Jesús, pero vemos que Jesús salió venciendo. Vamos a ver que el ministerio del Mesías, Galilea fue el punto de partida. Jesús partió de allí, de Galilea, de allí comenzó su ministerio. Habiendo proclamado los cercanos de su reino, Jesús explicó sus leyes en ese discurso, en el discurso conocido como el Sermón del Monte. Allí vamos a aprender acerca del carácter de los miembros de ese reino, los principios que los gobiernan y los requisitos para entrar en el reino. Vamos a ver, ahí tenemos el sermón de las bienaventuranzas. Qué bueno es esto, ¿sí? Porque allí tenemos, hermanos, claramente, vemos ahí cuál es el carácter de los miembros de este reino, ¿sí? ¿Cómo son los miembros de este reino? Pobres en espíritu, son mansos, ¿sí? Misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores. Qué lindo, gloria al Señor. Estas son las características de los hombres del reino de Dios. Este es el nuevo reino. Si nosotros nos ponemos a estudiar esto, vamos a ver cómo Jesús les estaba enseñando acerca de las características de este nuevo reino. Cuando Él dijo en el capítulo 3, versículo 2, y ahí en el capítulo 4, verso 17, que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vemos a Jesús enseñándonos cuáles eran las características de este reino, ¿sí? Y vamos a ver, mis hermanos, que luego tenemos los milagros. Yo voy a estar haciendo aquí un relato acotado, pero es lindo que usted lo pueda ir mirando allí bien, con más tiempo los versículos. Pero vamos a ver sus milagros como un símbolo de su poder salvador. Jesús presenta sus credenciales ante la nación, manifestando su poder como una prueba de su derecho mesiánico, pero aunque sus milagros eran señales de su deidad y prueba de su misión, nunca fueron efectuados meramente por ostentación o para satisfacer la curiosidad, sino para alivio de la sufriente humanidad. Podemos ver su poder sobre la enfermedad, simboliza su poder sobre el pecado. Su poder sobre los demonios era típico de la completa derrota del reino de Satanás. Su poder sobre la muerte lo revela como el que vivifica a los muertos, y su poder sobre la naturaleza lo muestra como el que librará al mundo entero de la maldición, ¿sí? Vamos a ver nosotros que el concepto de los judíos acerca del Mesías, como les decía anteriormente, el concepto que ellos tenían era de un príncipe poderoso que establecería un reino, ¿sí? Un gran reino temporal. Y Jesús no cumplió sus ideales. Por eso es que el pueblo judío, muchos rechazaron a Jesús, porque no era eso que lo que Jesús venía a establecer, porque Él vino a establecer un reino espiritual. Juan el Bautista se desalentó estando en la prisión y lleva sus dudas a Jesús, quien prestamente confirmó su fe. Vamos a ver que Jesús tenía gran oposición. La oposición de los fariseos, capítulo 12, cuáles eran los motivos por los cuales ellos consideraban que Jesús no era el Mesías. El origen humilde del Señor, ¿sí? El compañerismo con los pecadores, su oposición a la tradición de ellos. Los fariseos, aun cuando aceptaban también como autoridad una cantidad de tradiciones que oscurecían el verdadero significado de las Escrituras. O sea, estos eran los motivos por los cuales los judíos no reconocían, los fariseos más precisamente, no reconocían a Jesús como el Mesías, ¿sí?
Vamos a ver que Jesús utiliza parábolas. Ya habíamos hablado nosotros de lo que eran las parábolas. Las parábolas literalmente eran comparaciones, un dicho que se enseña, donde se enseña una verdad espiritual usando una ilustración terrenal. Eso lo habíamos estado estudiando allí en el libro de Introducción Bíblica. El Señor había enseñado en lenguaje claro, pero al ver la oposición, al ver Jesús que tenía tanta oposición, Jesús empezó a hablar en parábola acerca del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál era el propósito que el Señor tenía cuando enseñaba por parábola? El objetivo era hacerlo de esta manera y ocultar la verdad del burlador y opositor y revelarla realmente a aquel que la buscaba sinceramente. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver la reclamación del Mesías. Jesús fue proclamado ante sus discípulos, y por causa de la actitud del pueblo, Jesús no había hecho su proclamación pública, porque al hacerle así induciría a los judíos a esperar el establecimiento de un reino terrenal y su rescate de los romanos. Por eso Jesús lo hace en privado y a sus discípulos y les prohíbe decir que Él es el Mesías. Esto lo vemos en San Mateo capítulo 16 y vamos a leerlo a este versículo. San Mateo capítulo 16, versículo 15. Y dice, aleluya, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Amén. Gloria al Señor. Luego vamos a ver en el capítulo 21, versículo 1 al 6, que Él se manifestó, ¿sí? Capítulo 21. Bendito sea el nombre del Señor. La entrada triunfal a Jerusalén. Allí vamos a leerla. Léala usted. Allí hizo Jesús una afirmación pública de su misión. En esta afirmación pública, la nación tenía la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Y esto fue rechazado por la nación, representada por su jefe. Vamos a ver en Mateo 21:15, ¿sí? Y vemos allí que dice, pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana, el hijo de David, se indignaron. Vemos allí el rechazo de la nación. Vamos a ver que en el capítulo 24 Jesús hace un discurso sobre la segunda venida. Vemos allí que habla acerca del rapto de la iglesia. También habla sobre la segunda venida de Cristo, porque una cosa es el rapto de la iglesia, que Jesús se lleva a la iglesia, y otra es la segunda venida de Cristo, cuando Jesucristo viene a establecer su reino. Y aquí vemos que justamente hace mención a estos dos acontecimientos. Y habla acerca de los sobrevivientes de la gran tribulación. Luego tenemos la profecía de Isaías concerniente al Mesías sufriente, ¿sí? Que se encuentra hace cumplimiento en el capítulo 26 y 27. Y luego en el capítulo 28 tenemos el Evangelio llega a una consumación feliz en la resurrección del Mesías de los muertos. Toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Por este motivo tiene poder para enviar a sus discípulos por todo el mundo con el mensaje de salvación. Amén. Aquí entonces vamos a dar por finalizada el Evangelio de San Mateo. Vean ustedes, hermanos, ustedes pueden ir escudriñando esos versículos, léanlo, ¿sí? Porque es importante que ustedes hagan el acompañamiento con la lectura bíblica. También yo les voy a pasar la tarea, la segunda tarea. Además, les voy a compartir el material, un material que tengo, que yo les pasé la semana pasada también, complementario acerca de los libros
acerca de esto de Jesús, del ministerio de Jesús. Así que ese material ustedes lo tienen para leerlo y para ampliar el conocimiento. Así que el Señor les bendiga, que Dios les ayude, y sé que van a poder estar escudriñando esta escritura. Dios les bendiga grandemente.